La historia del ferrocarril en España comienza en el siglo XIX, con la construcción de las primeras líneas ferroviarias y se extiende hasta la actualidad, convirtiéndose en uno de los elementos más importantes de la sociedad y la economía española. El primer ferrocarril español se construye en Cuba, entonces colonia española, y correspondía a la línea La Habana-Güines. En la península ibérica se construyó la línea de Barcelona a Mataró en 1848, línea que en la actualidad sigue en uso. A partir de esa fecha se producirá una rápida expansión con la construcción de numerosas líneas de ferrocarril de ancho ibérico, a cargo de las principales compañías ferroviarias de la época. En 1941, la dictadura franquista emprendió la nacionalización de todos los ferrocarriles españoles de ancho ibérico. Las líneas de vía estrecha todavía mantuvieron su independencia hasta su posterior rescate estatal e integración en la empresa de ferrocarriles de vía estrecha, FEVE. Las líneas de ancho ibérico fueron integradas en la Renfe. Ambas empresas continuaron con su existencia hasta inicios del siglo XXI. Por otro lado, desde la inauguración de las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla en 1992, se ha ido expandiendo por España nuevas líneas hasta construir una nueva red de alta velocidad española, AVE. La historia del primer ferrocarril español comienza el 11 de noviembre de 1837 con la inauguración de la línea entre La Habana y Bejucal, en Cuba, entonces parte de España. Durante su construcción murieron más de 2.000 trabajadores. Fue explotado por la Compañía de Hierro de La Habana. El ferrocarril estaba destinado a transportar mercancías agrícolas desde Güines hasta La Habana. Un grupo de empresarios fundó una sociedad anónima para llevar a cabo el proyecto en 1833. Encabezados por el conde de Fernandina, Joaquín Gómez y Miguel Viada. Sin embargo, el proyecto fue llevado por la Administración Pública de La Habana. Fue una obra compleja donde destaca el puente sobre el río Almendares. Se contrató a Benjamin Wright, pero cayó enfermo, y lo sustituyó Alfredo Kruger, que trabajó con los dos hijos de Wright y el ingeniero francés Julius Savvier. El 15 de noviembre de 1837, Isabel II recorrió los 28 kilómetros entre La Habana y Bejucal. 3 días más tarde se inició regularmente el servicio de pasajeros y mercancías. El material rodante fue construido en Inglaterra y La Habana. Las locomotoras fueron construidas por John Pratt White. Llegaron el 28 de abril de 1837 a La Habana, con los nombres de La Cubana, La Habana, Villanueva y La Comisión. El 23 de febrero de 1838 llegaron La Herrera, La Escobedo, La Villaurrutia y La Kruger, y los 50 carros de carga con 50 toneladas de capacidad. El 15 de febrero de 1838 se produjo el primer accidente ferroviario. La locomotora Villanueva chocó con un buey y descarriló. Aunque la línea cubana mantiene el honor de ser el primer ferrocarril español, hay documentos que muestran que en 1834 funcionaba un ferrocarril minero en la población asturiana de Arnau. El primer ferrocarril peninsular. Cuando el 19 de noviembre de 1837 se inaugura el ferrocarril en Cuba, en el acto de inauguración estaba presente el catalán Miguel Viada. A Miguel le gustó tanto la empresa cubana que dijo: cuando vuelva a mi país, antes de un año habré unido Barcelona con mi pueblo. En 1840, Viada regresa a su tierra y comienza a desarrollar el proyecto del ferrocarril entre Barcelona y Mataró, destinado al transporte de mercancía y viajeros. Se pone en contacto con José María Roca, solicita el permiso de construcción al gobierno español el 30 de junio de 1843 y lo aprueban el 30 de noviembre. Roca y Viada consiguen el apoyo de accionistas de Barcelona, Puerto Rico y Cuba, consiguieron construir la empresa con 1 millón de duros el 31 de julio de 1844, quedando Viada al frente.
Al ser insuficiente capital catalán, se hace necesario recurrir al inglés, adquiriendo la mitad de las acciones. El 6 de junio de 1845 queda legalmente construida. El 16 de noviembre queda encargado para dirigir el proyecto Josep Lluch. El 27 de julio se publica la Real Orden de Inicio de Obra. Declarada la utilidad pública, comienzan los trabajos con la compra de terrenos necesarios para extender las vías. Contrataron a Mackenzie Ambrose Company. Compraron 4 locomotoras y 62 carruajes en Inglaterra. Las estaciones fueron construidas por empresas españolas. En 1847 surge un problema financiero y Viana invierte toda su fortuna. Esto agrada a la ciudadanía y apoyaron al proyecto. En 1848 Viana enfermó y el 2 de abril falleció sin ver acabado su proyecto. El 28 de octubre de 1848 se inauguraba el ferrocarril con la salida en Barcelona y la llegada a Mataró. El viaje de vuelta se realizó en 35 minutos. El ferrocarril fue un éxito y contribuyó a facilitar el crecimiento y la prosperidad de Maresme. A la vez que se construía este primer ferrocarril peninsular, se estaban construyendo las líneas Madrid-Aranjuez y Langreo-Gijón. El ferrocarril de Aranjuez, también conocido como Tren de la Presa, fue finalmente inaugurado por Isabel II el 9 de febrero de 1851. La importancia estratégica de la línea era elevada, porque suponía el primer paso del ferrocarril desde Madrid hasta Andalucía y Levante. En Valencia, con José Campo Pérez a cargo, se comienzan las obras del ferrocarril que une Valencia y Játiva. Esta línea se inauguró el 20 de diciembre de 1854. En Andalucía, el 23 de septiembre de 1859, se aprobó la construcción de un ferrocarril que uniera Jerez de la Frontera y el Portal. Debido a una serie de problemas económicos y a la falta de apoyo municipal, no llegó a realizarse. Sería en 1856 cuando se construyó una línea entre Jerez de la Frontera y el puerto de Trocadero, con el objetivo de transportar las botas de vino hasta el puerto para llevarlas a Reino Unido. La construcción de la red ferroviaria se puede dividir en 3 fases. La primera, gran expansión, la crisis financiera y una nueva etapa constructiva. Hacia 1856 comienza a crearse en España las grandes compañías y líneas ferroviarias. Será en este año cuando se comienza la construcción del ferrocarril Madrid-Hendaya. 2 años después, la fundación de los caminos de hierro del norte de España terminará la construcción del ferrocarril Airún. También comienza su actividad de Madrid a Zaragoza y Alicante, MZA. Hasta la época de la Guerra Civil, muchos de los ferrocarriles españoles están principalmente en manos del capital francés. En el Levante, el empresario José Campo fundó la Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa, a Valencia y a Tarragona, AVT, compañía que llevó a cabo los trabajos de construcción de la línea de Valencia a Tarragona. Se inauguró en 1868. En Almansa se unía la línea AVT con la red de MZA que iba hasta Alicante. La compañía desapareció en 1891. En Andalucía, varias pequeñas empresas emprendieron la construcción de las líneas Córdoba-Sevilla, una línea que unía Córdoba con el ferrocarril de MZA que venía de Madrid, y otra línea de Córdoba a Málaga, y otra que unía de Sevilla con la MZA en 1875. A principios de 1856 estalló la primera crisis financiera de la historia del capitalismo español. El detonante de esta fueron las compañías ferroviarias que arrastraron con ellas a bancos y sociedades de crédito. Muchos inversores habían dirigido sus capitales hacia las compañías ferroviarias cuyas acciones experimentaron un gran auge, alimentando así una espiral especulativa. Pero cuando empezaron a explotarse las líneas, se vio que las expectativas de beneficio que tenían los inversores eran exageradas y el valor de las acciones de las compañías ferroviarias se desplomaron. Tras el comienzo de la crisis, las compañías ferroviarias empezaron a entrar en quiebra ante la falta de rentabilidad. La revolución de 1868 provocó el exilio de Isabel II y el comienzo del sexenio revolucionario, donde desaparecieron numerosas compañías ferroviarias. Se inició a partir de 1875, completando el trazado de la red que había quedado paralizado, pero a consecuencia de la crisis anterior que había hecho desaparecer la mayoría de las compañías,
tan solo permanecían la del norte y la MZA. ¿Por qué se tardó tanto la construcción del ferrocarril en un país que lo necesitaba tanto? La respuesta es que se combinó el círculo vicioso de su desarrollo con la inercia y la inercia del gobernante. Las cosas cambiaron con la llegada de los progresistas al poder. Estos pensaban que era una parte esencial de la modernización española y para lograr su construcción estaban dispuestos a volcar todos los recursos que fueran necesarios. Que el ferrocarril fuera necesario no quería decir que hubiera que pagar cualquier precio por él, ni que tuvieran que hacerlo de cualquier manera. Se precipitó mucho su construcción en España, lo que conllevó a una infraestructura física y a una estructura empresarial endeble. Cuando ya estaba construido, se comprobó que las expectativas de beneficios de la explotación quedaban defraudadas. Los ingresos no bastaban para cubrir los gastos, y menos para restablecer los capitales invertidos. La ley de 1855 fue el referente normativo de la construcción de la red y algunos de sus aspectos condicionaron la historia económica de los 100 años siguientes. En primer lugar, consolidó una estructura radial de red con centro en Madrid, dificultando las comunicaciones entre las zonas más industriales y dinámicas. En segundo lugar, fijó un ancho entre carriles mayor que el de la mayoría de las líneas europeas, obstaculizando los intercambios con Europa. Las causas de esta decisión fueron técnicas: la posibilidad de instalar calderas de vapor más grandes para aumentar la potencia de las locomotoras y poder superar mayores pendientes. En tercer lugar, la ley autorizó a las compañías mayoritariamente extranjeras a importar libres de aranceles aduaneros todos los materiales para la construcción de la red. Esta franquicia arancelera ha sido considerada como otra oportunidad perdida para intercambiar el crecimiento industrial de España, ya que no se produjo, como en otras economías europeas, un aumento de la demanda interior sobre el sector de siderurgia o de maquinaria para construir la red. Los pasos legislativos necesarios para suprimir los obstáculos a la circulación de mercancías y construir un mercado nacional que superase las estrechas limitaciones del mercado local, característico del antiguo régimen, se dieron en la primera mitad del siglo XIX. En consecuencia, derogaron los gremios, suprimieron los impuestos de paso y eliminaron las tasas. Otro elemento imprescindible fue el de la creación de un sistema de transporte que permitiera trasladar la mercancía desde zonas productoras a zonas consumidoras. A pesar de las limitaciones y de propósitos de su construcción de deficiente explotación y de las concesiones a compañías extranjeras, el ferrocarril fue indispensable para dotar a España de un sistema de transporte masivo, barato y rápido, que pudiera intercambiar mercancías entre regiones y aumentar el comercio interior. El problema para la articulación del mercado interior fue el poco desarrollo industrial de las regiones españolas y tener una economía agrícola limitada. En consecuencia, buena parte del campesinado español dificultó el crecimiento de la población por falta de demanda. Durante el siglo XIX, las exportaciones crecieron a un ritmo similar al del conjunto de Europa, mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa menor. En su evolución pueden diferenciarse dos grandes etapas. Primera, 1815-1850. Fue de crecimiento modesto pero sostenido. Y la de la segunda, 1850-1900, fue de mayor aumento por la influencia de la expansión del comercio internacional. La estructura por productos refleja muy bien la transformación de la economía del siglo XIX. Primero, lo que más se exportaba era aceite y vino, e importaban tejidos de algodón y de lino. A final de siglo importaban algodón en rama y carbón, y exportaban minerales, productos agrarios y tejidos de algodón. Las relaciones comerciales con el exterior se vieron alteradas por la pérdida de las colonias americanas, ya que eran los principales socios comerciales de España. A partir de 1850 fue vinculándose cada vez más con Francia y Gran Bretaña. Su industrialización proporcionó una creciente demanda para los productos españoles, a la vez que las importaciones procedentes de estos dos países fueron también muy relevantes. En 1845 el gobierno impulsó una reforma liberal, reforma Mont-Saint-Millán, para eliminar exacciones fiscales de los privilegiados y aumentar la recaudación sobre la base de la igualdad sobre el impuesto. Sin embargo, la reforma tuvo sus limitaciones,
ya que los impuestos directos no contemplaban las rentas personales que constituyeron uno de los mayores ingresos de las haciendas públicas de los países más avanzados de Europa. Aún así, el Estado no consiguió aumentar la recaudación y la insuficiencia de los ingresos continuó siendo un rasgo constante de la hacienda española del siglo XIX. En consecuencia, las finanzas del Estado perpetuaron de nuevo déficit de la hacienda pública, que tuvo que financiarse apelando al crédito exterior, realizando concesiones importantes a grupos extranjeros a cambio de fondos y sobre todo apelando a la constante emisión de deuda pública, hecho que aumentaba más el déficit y provocaba el continuo endeudamiento. El Estado tuvo que declararse en quiebra varias veces ante la imposibilidad de pago de intereses. Eso generó una escasa confianza de los prestamistas, por lo que se negociaba cada vez en peores condiciones para el Estado. La promulgación de la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito 1856 se considera el punto de arranque de la modernización del sistema bancario español. Anteriormente a esta fecha, los primeros bancos coexistían con instituciones propias del antiguo régimen, como las casas de banca y préstamos. El mayor banco español de principios del siglo XIX era el Banco Español de San Fernando, creado en 1829 como Banco del Estado y de Emisión. En 1844 se crearon dos nuevos bancos, el Banco de Isabel II y el Banco de Barcelona. En 1831 comenzó a funcionar la Bolsa de Madrid, con voluntad de financiar nuevas empresas españolas a través del ahorro privado. En 1856 se creó el Banco de España, que obtuvo en 1874 la cohesión del monopolio de emisión de billetes. También aparecieron numerosas sociedades de crédito para gestionar los negocios y el banco hipotecario especializado en operaciones de préstamo a largo plazo. Con la industrialización vasca llevó al surgimiento de un sector bancario que apoyase su financiamiento industrial. Así nacieron el Banco de Bilbao, 1856, y el Banco de Vizcaya, 1902, que rápidamente se extendieron por toda España. Con el fin de cumplir con sus funciones, el Banco Central tiene el monopolio de la emisión del dinero legal. Por tanto, el Banco Central, dependiendo de las condiciones económicas del país, decide emitir o drenar liquidez del sistema a través de diferentes herramientas, como pueden ser las operaciones del mercado abierto, facilidades permanentes y reservas mínimas. El dinero físico, como son billetes y monedas, son fabricados por las casas de las monedas. Estas entidades fabrican las cantidades y los tipos de billetes o monedas que solicite el Banco Central para ser distribuido a los bancos comerciales. El Banco Central se encarga de retirar los billetes o monedas deteriorados y sustituirlos por unos nuevos. Este fenómeno puede causar un desbaratamiento de los productos nacionales y como consecuencia habrá una desmesurada explotación de la misma. En conclusión, no se puede fabricar billetes así porque sí, sino que debe ser respaldada por las reservas nacionales, que por lo general es el oro.